Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de Lao Tennis 2 y en esta ocasión vamos a ver el modo carrera, en la creación de un nuevo tenista, ya que también se puede jugar el modo carrera con un tenista popular y ahora mismo hace unos días en las descargas de la comunidad hay disponible un listado de 128 tenistas reales para el juego, pero esto lo dejaremos para el próximo episodio, así que en este episodio me centraré en crear un jugador y empezar desde cero. Vale, nos vamos a la pestaña carrera. Aquí vamos a escoger carrera masculina. Te damos la bienvenida al modo carrera. Los mensajes de ayuda están disponibles. Vale, aquí en ajustes voy a escoger la dificultad amateur, ya que de momento no tengo mucha práctica, necesito practicar en este juego. Y aquí vamos a dejarlo todo esto igual. Eso sí, vamos a bajar, digamos, lo que son los números de juegos para ganar un set en los ITFs, en los Challengers y en los partidos del mundo. Y en los Grand Slam vamos a elegir también 4, pero vamos a escoger aquí, vamos a meter un set. Pero en los partidos de Grand Slam vamos a elegir 3 para que sean un poco más largos, ¿no? Vale, lo vamos a dejar así, de momento. Y me sale una alerta, esto importará a todos los tenistas de la academia a la carrera, pero se han detectado algunos duplicados. Vamos a excluir los duplicados. Y aquí, como os había dicho, podemos coger un tenista estrella, o sea, ya creado de la comunidad, o un tenista, ¿no? Vamos a empezar un tenista desde cero. Y aquí, pues, bueno, voy a rellenar aquí el jugador, avanzo el vídeo y cuando lo tengo terminado, continuamos. Vale, en estilo de juego, aquí podemos cambiar algunas cosas importantes. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay muchas opciones, la verdad. Estilo de golpe de fondo, vamos a poner, no sé, party. Mismo, no sé. Estilo de saque, vamos a poner, a ver, estiloso, este mismo. Estilo de resto, pues, no sé, party también. Agresividad en red, pues, no sé, voy a meter aquí 35. Superficie preferida, no sé, dura. En superficie menos preferida, tierra batida, que lo normal. Y estilo de juego individual. Bueno, aquí tenemos una cantidad de dinero disponibles para gastar en las habilidades. Voy a gastarme el dinero en los golpes más principales del juego, ¿no? Como son el saque, las derechas, sobre todo los planos. There you are. Have a seat, have a seat. I'm so happy you've turned pro. I knew you had this in you from when you were just a child. We'll catch up from time to time, run through some important decisions and do what we can to get you some titles and then, who knows, world number 1? Have a look through your tablet as this is where we'll work on things like training, sponsorship decisions and more. Vale, te damos la bienvenida al nuevo año. Aquí vamos a configurar, digamos, la agenda. Vamos a participar en un ITF para practicar. Después la semana 2 entrenamientos, semana 3 entrenamiento. En la semana 5 vamos a jugar un torneo importante, que es en Roma, Italia. Y aquí vamos a practicar un poco, ya que necesito saber cómo ganar puntos en este juego. Y como había dicho, me está costando mucho ganar los puntos en este juego, ya que prácticamente desde el fondo de la pista no puedo con el rival. Y el rival no tiene errores forzados. Prácticamente he jugado muchos partidos y siempre acaba con 0 errores forzados. Así que la mejor manera de ganar los puntos es que no se alarguen mucho. Y cuando haces un buen golpe, por ejemplo aquí, que hago un verde, me subo la red. Digamos que es la estrategia principal de momento, la más efectiva, ¿no? Que es subir la red e intentar acabar con una volea. Eso sí, hay que hacer un buen golpe desde atrás. Ahí, por ejemplo, abro ángulo, me subo la red y ahí, en la volea, si haces de color amarillo o verde, pues siempre ganas el punto, ¿no? Ahí vamos 30-40. En este primer partido he sufrido mucho en el servicio. Ahí los globos también fastidian mucho. Pero bueno, poco a poco es intentar abrir ángulo y subir a la red, ¿no? Ahí, como veis, pues 40 iguales. Pero bueno, más o menos ya voy aprendiendo cómo va el juego, poco a poco. Este partido ha sido muy igualado y como veis, pues sufriendo mucho, ahí me se van las voleas y si te se van las voleas, pues el partido te se va.
set and match. Y esto, pues bueno, te hace subir, digamos, el nivel del jugador, y con el nivel del jugador podemos mejorar los atributos. Aquí voy a mejorar, por ejemplo, la potencia. Tengo 3 atributos disponibles. Voy a aumentar la potencia y la velocidad. Y aquí hay unas cosas importantes en las habilidades, valen dinero. Pero claro, hubiera estado bien dejarse dinero para comprarse, digamos, cosas en el apartado de gestión. Aquí en la gestión podemos ver muchas ventajas. Por ejemplo, el fisio. Sería importante tener un fisio, ya que muchas veces el jugador se lesiona o recibe golpes y baja su rendimiento, ¿no? Sobre todo la energía. De todas formas, hay que al principio también practicar, hacer entrenamientos. Aquí podemos mejorar, digamos, lo que es el potencial del jugador en el golpe, pero sobre todo es para ganar, digamos, experiencia, ¿no? Y así ganar atributos. Y los entrenamientos son bastante asequibles, no son muy difíciles. Quizás haya un golpe que sea algo más complicado, te puedes quedar un poco atascado, pero bueno, es bastante asequible. Digamos que te tienes que pasar las primeras semanas entrenando y jugando algunos partidos, practicando, para subir un poco de nivel, ¿no? Para el jugador. Y ahora vamos a ir directamente al partido que he jugado en Roma, Italia, que este es el torneo más importante. Ahí, como veis, 0.40, vamos bien. Intentando hacer verdes, y una vez que hago verde me voy para arriba, hago una volea y ahí intentar hacer verde o amarillo y ganar el punto. Creo que es la mejor manera, digamos, de momento de ganar a la CPU, es de esta forma. Pues le rompo otra vez el servicio. De todas formas, el partido ha estado bastante igualado. Muchas veces no ganaba los puntos o las voleas me se iban fuera. Pero bueno, es más rentable, sí, ¿no? Más rentable, desde luego. Tiene un punto de break, vamos 2-1. Y esa volea no llega. 40 iguales. 2-2, como veis, todo muy igualado. Subiendo siempre a la red. Intentando hacer voleas verdes. Y esa se va, lástima. Otra cosa que creo que tienen que mejorar, los sonidos están muy bien, pero como veis estamos jugando prácticamente en una especie de polideportivo, que hay 4 gatos, y parece que te aplauden, digamos, como si fuese un estadio. Es una cosa que tienen que mejorar. También tienen que mejorar algunas animaciones en la red. Son, digamos, algo cutres. Pero bueno, en lo jugable está bastante bien el juego. Y gracias a la comunidad, pues el juego, digamos, tiene más contenido. Porque cada vez que hagas un torneo, digamos así, un poco desconocido, se descarga los estadios y todo eso, ¿no? Y son diferentes superficies. En este torneo ganamos este partido, que ya empezaba, digamos, a coger el truquillo al juego. Y aquí, como veis, en errores no forzados, la CPU siempre suele acabar con 0. O sea, no tiene errores forzados, es un pasabolas profesional. Y ganadores, como veis, 29 y él 5 solamente. O sea, es un pasabolas. Y la única forma, digamos, de ganar a la CPU, sobre todo con un jugador tan flojo, es ir a la red y acabar el punto cuanto antes. Aquí vamos a jugar la fase final con este jugador, que es más o menos de nivel parecido al nuestro. Y vamos a ver qué tal sale este partido. Vale, estamos en el partido, voy a escoger cruz. Me gusta empezar el resto, ¿eh? A ver, ha elegido el resto. Bueno, vamos a sacar nosotros, lástima. Me rompe muchas veces el servicio, ya que me cuesta subir un poco la red. Eso es un verde. Voy a intentar abrir el ángulo aquí. Lo que pasa es que hasta que no haga un verde no me voy a la red. Ahí se queda muy corta. Bueno, aquí me está dominando. A ver, ese cruzado. Ahí me pasa.
Hemos empezado un poco ahí muy tibios. Hay que intentar dominar el punto para subir la red. Bueno, esa es falta. Oh, bueno, no. Vaya servicio ahí. El primer ace que hago, Es el primer ace. No había hecho aún un ace. Esa se va, lástima. A veces subo un poco a lo loco, pero bueno. Es que es más rentable subir. Si no, no gana tantos puntos. A ver, esa sí que entra. Esa volea ha sido casi verde-amarilla, ¿no? 30 iguales. A ver si puede ir la red. Ese golpe rojo es muy malo. Me voy atrás. A ver si puedo abrir. Me voy a la red. A ver ahora. Ahí está. Venga. De momento, los primeros partidos tienes que hacer esto. Los primeros partidos. Si quieres ganar, si quieres evolucionar al jugador, te haces un jugador de red que sea bueno en la volea. Y ahí intentar acabar los puntos, ¿no? Sobre todo al principio. Una vez que tengas ya el jugador, digamos, más chetado, más fuerte, entonces ya puedes ganar los puntos así, sirviendo bien o no sé, o puntos desde el fondo. Pero claro, este jugador es bastante malillo. Entonces hay que acabar los puntos en la red. Ahí está, bueno, vaya golpe ahí. Ahí está ese revés, impresionante. Ahí como veis, un verde. Vamos para arriba a ver. Ay, ese globo me fastidia mucho, los globos. Bueno, línea. Uy. Ahí me abre ángulo, ahí no llegó. Bueno, ya he jugado bien. Venga, a ver. Cruzado. No la abre otra vez. No puede subir. De momento no puede subir porque me domina el punto. A ver ahora. A ir para arriba. No, esa volea ha ido. No quería. Esa se va. No, línea. Ahí me he equivocado. A veces no, la volea no va a donde quieres. Es una lástima. A veces hay que ser muy rápido en el mando. Hay que tener un poco más de práctica. A ver, ese verde, me voy para arriba, a ver. Ahora sí. Otra vez el globo. Los globos fastidian mucho, ese se va. Bueno, este juego está muy complicado. De todas formas, he aguantado mi servicio. Ahora sí. No, también se va. Bueno, lástima, se ha ido. Venga, ese es verde casi. Ahí para arriba. No, ahí me pasa. A veces la volea, como he dicho, no va donde quieres. Entonces estás vendido ahí en la red. Pero bueno, vamos 15-30. A ver ahora sí. No, ese también se va. 30 iguales. Hay que intentarlo, Es que es la mejor manera de ganar puntos en este juego de momento. El jugador es muy malo, entonces la única forma es ganar así. De momento me estaba valiendo en estos partidos, pero en este partido está un poco atascado. A ver, ahora sí. 30-40, venga. Podemos recuperar ese juego. Ahí está el resto, verde. Vamos para arriba, ahí está. Venga. Venga, buen resto. Vamos aquí a abrir. Vamos para arriba. Ahí está esa volea. Venga. Podemos acabar en este juego ya. Podemos acabar. Bueno, ahí como veis, 25 ganadores y mi rival 7. O sea, el tío es un pasabolas, pero bueno, profesional, Como he dicho, no tiene errores forzados, entonces tienes que acabar los puntos, si no, no ganas. Es que, claro. De momento el juego está hecho así. Y te tienes que adaptar, ¿no? Cómo es el juego. 0-30, venga. Ahí está ese resto bueno. Vamos para arriba. A ver esa volea. Ahí está la línea. 0-40,
Tenemos 3 puntos de partido. Punto de campeonato, mejor dicho. Punto de campeonato. A ver. Venga, ahora es el momento. El segundo servicio. Ah, esa es roja, ese es muy malo, ese golpe. Ese sí, ese bueno, me voy para arriba. Uf. Como ahí me ha respondido ahí. Ese cruzado. Y me ha pasado ahí un pasillo muy bueno. 15-40, venga. Otro punto de campeonato. A ver ahora. Si puedo ir arriba, a ver. Voy poco a poco arriba. Ahí está esa volea, ahí está. Venga. Bueno, ahí está el punto de partido. Hemos ganado este campeonato. Y poco a poco voy cogiéndolo el truquillo, ¿no? El juego. De momento el jugador es bastante malillo. Y la mejor manera de ganar, digamos, los puntos y los partidos es subiendo la red. Your first tournament win. Let's remember this moment. I always knew you had it in you. I'm so proud of you. So, where to from here? Bueno, el modo carrera se puede hacer algo pesado, ya que el jugador va a costar subirlo de nivel, y de momento la única forma de ganar puntos de forma más regular, como habéis visto, es subiendo la red, intentando que el punto no se alargue. No me gusta eso de que los rivales no tengan errores no forzados, y creo que deberían de parchear y mejorar algunas cosas jugables, para que fuera un mejor simulador. De todas formas, en el tercer episodio jugaremos con una promesa del tenis profesional, y así podremos ver si lo jugable te puede ofrecer más cosas este AO Tennis 2. De momento el juego me está gustando, pero tienen bastantes cosas que mejorar. Lo dejaremos aquí y hasta un próximo capítulo. ¡Hasta luego!